Hola, mis amados hermanos, buenas noches. Le damos gracias a Dios que hoy nos permite despertar nuevamente, poder realizar las actividades de este día y a esta hora estar dispuestos para iniciar con nuestro estudio nuestro estudio bíblico. Y yo quiero darle gracias a Dios por que nos permite poder empezar a transmitir este estudio. Quiero invitarlos a orar. Quiero pedirles que ahí quienes ya puedan estar conectados, quienes ya tengan su conexión bien, empecemos con una oración. Oremos a Dios por este día. Señor y Padre, te doy gracias porque este día que tenemos estudio, Padre, nos permites el poder tomar un tiempo para meditar en tu palabra. Te quiero dar gracias por la vida de todos mis hermanos, que el día de hoy puedan sintonizar, Señor, esta señal para poder tomar el estudio. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te ruego por sus familias, te ruego, Padre, por sus trabajos, por sus negocios, Padre, por la actividad que ellos tengan. Te pido, Padre, que tú sigas bendiciéndoles. Y ahora que iniciamos con este estudio, te ruego que tú seas con nosotros y que tú nos ayudes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles porque hoy iniciamos la lección número 5, y esta lección lleva por título Los resultados del pecado. Lección 5, los resultados del pecado. Y quiero invitarles a hacer algunas lecturas para iniciar. Vamos a iniciar con Génesis 3, del 7 al 10. Génesis 3, del 7 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Mas él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esa es la primera lectura que vamos a tomar por ahí en cuenta. La siguiente lectura, hermanos, que para quienes gustan anotar las citas bíblicas, la primera lectura fue Génesis 3, del 7 al 10, y ahora vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo número 10. Y leamos lo que dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre
y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como resultado del pecado de Adán, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Somos realmente nosotros también pecadores? Sin duda es una pregunta que muchas veces la gente llega a hacerse y llega a cuestionar y dice, bueno, ¿y por qué tenemos que pagar nosotros por lo que hicieron nuestros primeros padres? Y la realidad, hermanos, es que yendo a la Escritura podemos entender que realmente nosotros somos también pecadores, porque Adán fue nuestro primer padre y nosotros heredamos su naturaleza pecaminosa. Y esta herencia pecaminosa que nosotros tenemos, ese pecado que nosotros heredamos a causa de la desobediencia de Adán, es lo que se conoce como el pecado original. Pero aun cuando nosotros no hubiéramos heredado o no se nos acusara de ese pecado, hoy en día, mis amados hermanos, hoy cometemos pecado con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras obras y aún con nuestras omisiones. Y a eso se le conoce como pecado original. Pecado actual. El pecado original es el pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y los que hoy nosotros cometemos a través de nuestra vida diaria, de nuestro pensamiento, de nuestras palabras, de nuestras obras, hermanos, se conoce como pecado actual. Ahora, ¿de dónde proceden los malos pensamientos? ¿De dónde procede todo lo malo que nosotros hacemos, nuestras palabras, nuestras obras? Bueno, la Biblia dice que todo procede de nuestro corazón, del corazón del hombre. El pecado lo heredamos por imputación. A partir de que nuestros padres pecaron, a partir de ese momento la humanidad dejó de tener esa santidad con la que fue creado. ¿Qué tan mal estamos? ¿Cuán pecador es el hombre caído? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como pecadores? Miren, nosotros somos tan pecadores que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Simplemente todo el tiempo nosotros estamos inclinados tan solo a hacer lo malo. Solamente lo malo. Nosotros estamos siempre dispuestos a lo malo. Por lo regular, hermanos, dice un dicho por ahí que es más fácil hacer lo malo que lo bueno. En la práctica esta es una realidad. Es más fácil aprender las cosas malas que hacer las cosas buenas. Ahora, la pregunta es si Dios permitirá que nuestros pecados sean dejados sin castigo. Y la realidad, hermanos, es que ningún castigo, ningún pecado va a quedar sin castigo, porque Dios odia el pecado y Dios va a castigar con sufrimiento y con muerte al pecador. A ese pecador que no se arrepiente, a ese pecador que no tiene un encuentro con Jesucristo. Y hay gente que dice, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno, y Dios es amor, ¿por qué Dios debe castigar el pecado? Hermanos, porque Él es un Dios santo y es un Dios justo. Porque Él no tolera el pecado. Saben, hace tiempo escuchaba yo a una persona que hablaba sobre la muerte, sobre esa imagen tan famosa hoy en día de la Santa Muerte,
Y él decía que él prefería a la Santa Muerte que al mismo Dios, porque decía esta persona que Dios no era parejo y la muerte sí. La muerte se lleva a buenos y a malos, se lleva a ricos, a pobres, y decía esta persona, y Dios solamente busca a los buenos. Por eso decía, Dios no es parejo. Y tiene razón, Dios no es parejo. Dios es justo. Porque si Dios fuera parejo, dejaría de ser Dios. Si Dios pasara por alto el castigo, Él dejaría de ser un Dios santo y un Dios justo. Ahora, a veces nosotros, hermanos, no entendemos realmente la esencia de lo que el pecado puede hacer en la humanidad. Yo les puedo asegurar que si Adán y Eva vivieran el día de hoy, vivieran en este tiempo, se horrorizarían al ver toda la miseria que un solo acto de desobediencia de parte suya ha traído al mundo. Mucha gente considera el pecado como algo sin importancia, pero la Biblia enseña que trae trágicas consecuencias a la vida de las personas. Podemos ver las guerras, podemos ver ejércitos en guerra, todo el sufrimiento en los hospitales y especialmente la miseria de los perdidos. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver la esencia de todo esto, entonces nosotros también comprenderíamos de manera más exacta el resultado, hermanos, tan terrible del pecado. Miren, el día de hoy vivimos una pandemia por causa de un virus que solamente mide 126 nanómetros. Y quiero decirles que un nanómetro equivale a una millonésima parte de un milímetro. A una millonésima parte de un milímetro equivale un nanómetro. Y ustedes ven el daño tan terrible a nivel mundial que está haciendo este virus. Así es el pecado. Exactamente, mis amados hermanos, así funciona el pecado. El pecado destruye espiritualmente a las personas, porque en cada corazón hay un pecado. Hay pecado en cada corazón. La Biblia dice que Adán fue creado a imagen de Dios. La pregunta que yo quiero hacerles, y me gustaría dar un poquito de tiempo para que la contestáramos, ¿a la imagen de quién nació Set, el hijo de Adán? ¿A imagen de quién nació Set, el hijo de Adán? ¿Quieren tener una referencia? Vamos a Génesis 5:3, y si puedes mandar tu respuesta, la Biblia es clara ya cuando se menciona a Set. Recordemos que Set es el hijo que Dios le dio a Adán después de la muerte de su hijo Abel. Génesis 5:3. Génesis 5:3. ¿A la imagen de quién fue creado? ¿O de quién nació Set? Ahora, decía yo hace un momento que el pecado original, hermanos, es el nombre dado al pecado que heredamos de Adán. En Romanos 5:12 leemos que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado, hermanos, está metido dentro de la humanidad, dentro de la iglesia misma. Y hermanos, nosotros tenemos que buscar esa redención de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el pecado original, decía yo hace un momento, es el nombre del pecado que heredamos de Adán. Y en Romanos 5:12 leemos
que así como por este Adán entró el pecado al mundo, la muerte fue la consecuencia de este pecado, y esa muerte pasó a todos nosotros. Y todos somos pecadores, dice la Biblia. En el Salmo 51:5 aprendemos acerca de nuestro pecado original. El pecado me concibió mi madre, dice el salmista. A través de la Escritura, hermanos, es como nosotros podemos ir conociendo cuál es nuestra condición. El problema hoy en día es que la gente no está reconociendo que es pecadora. Miren, hermanos, podemos ver en la Escritura épocas en las que Dios destruyó al mundo, destruyó ciudades, porque el pecado había abundado. Y la gente, hermanos, la gente no consideraba que era pecadora. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y en Gálatas 5, del 19 al 21, leemos acerca del pecado actual. ¿Saben, hermanos? La gente tiene siempre la actitud de buscar culpables sobre las cosas que pasan. Pero esto no es nuevo. Esto desde el huerto del Edén lo vemos. Pero hoy en día, hermanos, nosotros podemos encontrar en la Escritura que nosotros somos pecadores y que nosotros vamos a pagar por nuestro pecado. Y podemos llegar delante de Dios y dar muchas excusas y pretextos, pero la realidad de las cosas es que cada uno va a ser responsable de su propio pecado. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, a partir del versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una larga lista de cosas que nosotros cometemos como pecado. Hay algunas. El hermano Roberto pone semejante a su padre Adán. Ajá. Paco pone a la imagen de Adán. Okay. Anita pone a su semejanza y conforme a su imagen su padre Adán. El hermano Alfredo pone: ya no fue imagen de Dios, sino de su padre Adán. De las respuestas que ustedes mandaron, mi hermano Roberto, mi hermano Paco, Ana, Francisco, Ana, nuestra hermana Anita, una vecina de nosotros, Ana Gutiérrez, Ana Gutiérrez, Anita Gutiérrez, Alfredo, mi hermano Alfredo, están bien en sus respuestas. De hecho, la observación que hace mi hermano Alfredo, creo que es como apuntalar un poco más la respuesta. Cuando él dice, es que ya no fue a la imagen de Dios, sino ahora es a la imagen de su papá, Adán. Y es una realidad, mis amados hermanos. Nosotros vemos en Gálatas ese pecado actual que hoy nosotros tenemos. Toda una larga lista de pecados que sería bueno revisarla, y sin duda, hermanos, no saldríamos airosos de esta lista. Ahora, ¿quién es la única excepción a esta condición del pecado original y del pecado actual? Me gustaría si me ayudaras, Eli. ¿Sí? Primera de Pedro 2:22. Vamos a una lectura, Primera de Pedro 2:22. ¿Quién es la excepción a esta condición?
Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, sino se halló engaño en su boca. Desde el 21, por favor. Dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. La excepción es Cristo. Dice la Biblia, ahora sí que para todos nosotros, para todos los demás, a excepción de Cristo, leemos que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. ¿Hay alguien para saludo, no? Acá, mira. Ahora, dentro de la doctrina reformada, nosotros tenemos una postura muy clara. El hombre posee una naturaleza depravada, una naturaleza pecadora totalmente. Nuestra condición depravada es tan mala que, según lo que dice el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 3, versículo 12, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Ahora, la fuente del pecado, lo vemos en el Evangelio de Mateo, cuando dice que la fuente del pecado es el corazón del hombre. Mateo 15, 19. Pero saben, hermanos, no solamente es que nosotros en esta lección entendamos cuáles son los resultados del pecado. Tenemos que ver, hermanos, cuáles son esas consecuencias del pecado. Y creo, mis amados hermanos, que es donde tenemos que poner más atención en cuanto a qué pasa en nuestra vida como consecuencia del pecado. ¿Cuáles son las tristes consecuencias del pecado? Y quisiera invitarles a que buscaran estas citas y pudieran anotar ahí en una hojita sus respuestas, y en un momento podríamos recibir, hermanos, su mensaje. Quiero invitarles a que busquemos Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Salmos 7:11. Salmo 7:11. Y quisiera, hermanos, escuchar sus comentarios, sus respuestas a cuáles son estas tristes consecuencias del pecado, según lo que dice la Escritura, lo que dicen estos profetas, lo que dice el apóstol Pablo y aún lo que dice el salmista. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Porque, hermanos, esto es importante. Miren, cuando nosotros buscamos, porque es el Espíritu Santo el que nos ha tocado, y entonces buscamos de la palabra de Dios y nos congregamos en algún lugar y conocemos de la Escritura, y entonces viene un arrepentimiento, sin duda Dios nos perdona. Dios nos perdona. Pero las consecuencias muchas veces tenemos que pagarlas. Hay gente, hermanos, que cuestiona esto y dice, bueno, ¿me perdonó o no me perdonó? Sí, el perdón de Dios está, pero las consecuencias de tu pecado, muchas veces, mis amados hermanos, tenemos que pagarlas. Dios puede perdonarte tu pecado y perdonarte las consecuencias, como lo hizo con David. Cuando David cometió el pecado con Betsabé, dice la Biblia que ella quedó embarazada, y por eso David manda matar al esposo de Betsabé. Y cuando ella está a punto de dar a luz, dice la Biblia que David estaba con ceniza, con cilicio,
porque él estaba en duelo. Y dice la Biblia que cuando el niño muere, en ese momento David se levanta y va a arreglarse y va a prepararse, y la gente cuestiona y dice, ¿cómo es posible que mientras el niño vivía, él estaba de luto, él estaba en penitencia, y ahora que el niño ha muerto, él se libera? Porque en ese momento David entendió que Dios le había perdonado su pecado, pero también le había perdonado las consecuencias. Porque un hijo en estas condiciones hubiera sido una maldición para David. Con esto no quiero decir que los hijos sean una maldición. Yo estoy en contra, mis amados hermanos, de ese dicho o esa parte donde se dice que un hijo fuera del matrimonio, durante mucho tiempo la iglesia tradicional lo tomaba como un bastardo, aun cuando sus padres vivieran juntos, por el hecho de no estar casados, se consideraba que era un hijo bastardo. Sobre todo cuando el niño crecía o no conocía a su papá, lo había abandonado, o simple y sencillamente su madre era una madre soltera, se consideraba un hijo bastardo. Y la realidad, hermanos, es que no hay hijos bastardos. Perdonen la expresión, pero hay padres bastardos que abandonan a sus hijos. Pero los hijos, en cualquier instante, en cualquier momento de la vida, hermanos, dentro de una relación de matrimonio, dentro de una relación en la que esa pareja decide vivir juntos y viven por muchos años, los hijos son una bendición. Pero en el caso de David, él sabía que si este niño vivía, iba a ser algo terrible para él. Tan es así que cuando él escribe el Salmo 51, dice la palabra de Dios, y mi pecado está siempre delante de mí. Él escribe este salmo prácticamente un año después del pecado con Betsabé. Y él le pide perdón a Dios. Dios castiga el pecado del hombre. ¿No tenemos respuestas todavía? El hermano Nehemías pone la consecuencia del pecado es la muerte. Sí, en general la consecuencia del pecado es la muerte. Pero según Jeremías 17:9, no sé si por ahí hay alguna respuesta. Pero miren, vayamos a Jeremías 17:9. La hermana Eva pone, Dios nos perdona, pero eso no exime de las consecuencias. ¿Quién? La hermana Eva. Mi hermana Eva, sí, tiene razón. Aunque en ocasiones sí nos perdona las consecuencias, hermana Eva. Por lo regular pagamos las consecuencias. Por lo regular las pagamos. Y quien diga que no paga las consecuencias, que me pregunten. Y verán cuántas consecuencias pagamos todavía, a pesar de que Dios nos ha perdonado. Pero hoy todavía tenemos muchas cosas por ahí que se afectó el cuerpo, se afectó nuestro organismo por consecuencia del pecado que mucho tiempo uno estuvo inmerso en él. Pero es cierto que Dios me ha perdonado, pero las consecuencias se siguen pagando. Jeremías 17:9. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Miren, la consecuencia del pecado, según lo que dice el profeta Jeremías, es un corazón hipócrita y un corazón perverso. Y como decíamos hace un momento, esa es la fuente del pecado, nuestro corazón. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Pero ¿qué dice el profeta Isaías ahí en 59:2? ¿Me ayuda, Gaby? Isaías 59:2, por favor. Dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ok. Hermanos, el profeta Isaías dice que el pecado ha causado división entre Dios y nosotros. El pecado no nos permite ver el rostro de Dios. Por eso es importante, mis amados, el pedirle perdón a Dios, el arrepentirnos y tomar esa gracia de Jesucristo
en la vida de nosotros. Efesios 2:1. ¿Tienes por ahí Efesios, Olga? ¿O el Salmo 7:11? El hermano Roberto comenta: el pecado ha hecho división. Y la hermana Tere dice: un corazón engañoso. Nuestra hermana Tere comenta con una respuesta muy acertada de Jeremías: un corazón engañoso, un corazón hipócrita. Y nuestro hermano Roberto de Isaías 59:2, una división entre Dios y nosotros. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál fue la consecuencia de esa muerte espiritual? Estábamos muertos en nuestros pecados. Salmo 7:11, por favor, Olga. 7:11. Sí. Dios es juez justo y Dios está contra el impío todos los días. Dios es justo y está en contra del impío todos los días. Airado contra él. La ira de Dios. Miren, esto es algo que la gente no alcanza a entender y que la gente no quiere comprender. Hay gente que dice, ¿cómo puede Dios estar airado? Porque cuando hablamos de la ira, no estamos hablando de un simple enojo. Estamos hablando de un enojo en un extremo supremo. Y la ira de Dios, hermanos, es terrible. Es terrible. Porque este es un tema que yo he escuchado a compañeros pastores hablar y decir que Dios no castiga. Cuando la Biblia, hermanos, es clara. La Biblia dice que Dios castiga. Dios castiga el pecado del hombre. Esto es una realidad y lo podemos ver, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Miren, en Josué 7:25 vamos a ver la historia de una familia de la tribu de Judá. Fíjense, una familia del pueblo de Dios, de un hombre llamado Acán, que tomó cosas que Dios les había dicho que no tomaran, que todo lo destruyeran. Y Acán tomó cosas que no debía de haber tomado. Y entonces Dios lo va a juzgar. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Josué, si me gustan acompañar, Josué capítulo 7, versículo 25. Para quienes no conocen esta historia, les voy a compartir un poco Josué 7. Si en tu Biblia tiene encabezado, te vas a dar cuenta que dice el pecado de Acán. Dice la palabra de nuestro Dios, a partir del versículo 20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus esposos, sus ovejas,
su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del andar de su ira, del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acot hasta el día de hoy. Este es un ejemplo de cómo Dios castiga. La ira de Dios cayó sobre Acán y sobre su familia por haber desobedecido a Dios. Pero no solamente está él en la Biblia. Vemos en el Antiguo Testamento Números 16, 31 y 32. Si me ayudan, por favor. Números 16, 31 y 32. Aquí también va a haber otras familias. 3 personajes aparecen ahí importantes. Por favor. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Core y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. Miren, hermanos, fíjense la rebelión de Core. Aquí está este hombre llamado Acán, pero también está Datán y está Abiram, que se pusieron en contra de Moisés, se pusieron en contra de Dios. Y dice la Biblia que se los tragó literalmente la tierra, se los tragó totalmente la tierra. Hoy nos atrevemos a veces a jurar, y aun cuando sabemos que no tenemos la razón. Y yo he escuchado gente que dice que se abra la tierra y que me trague, o que me caiga un rayo. Y les digo algo, hermanos, no tientes a Dios, porque vemos en su palabra que esto ha ocurrido con aquellos que no se han arrepentido. Pero aquí hay algo, hermanos, muy especial, que yo quisiera que ustedes tomaran en cuenta. Miren, dice la Biblia en la primera cita que leíamos, Josué 7:25, dice que Acán, junto con toda su gente, fueron apedreados y quemados. Y vemos en la lectura de Números cómo Core, Datán y Abiram, con sus familias, de la misma manera, hermanos, fueron tragados por la tierra. Si bien es cierto, mis amados hermanos, que nuestros hijos no pagarán por nuestro pecado, tristemente, hermanos, nuestra familia, nuestros hijos pagan las consecuencias de nuestro pecado. Nosotros podemos ser salvos por la gracia de Cristo. Y si yo peco delante de Dios, aún como su hijo, hermanos, la consecuencia de ese pecado, muchas veces, hermanos, esa consecuencia también abarca a mi familia, abarca a mi esposa, abarca a mis hijos. Por eso, hermanos, debemos de buscar, hermanos, ese arrepentimiento, buscar a Dios con fidelidad. Pero también en el Nuevo Testamento hay una advertencia en contra de aquellos que cometen pecado. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. ¿No tenemos ningún comentario? Bueno, de las consecuencias, pone el hermano Roberto: el corazón es perverso. La hermana Tere pone la separación de Dios y el hombre en Efesios. La paga del pecado es muerte, igual hermano Tere. El hermano Paco pone: el pecado nos separa de Dios, en Isaías. Ajá. Y somos salvos por gracia en Efesios, ¿no? A lo que se refiere Efesios. ¿En Efesios? Sí.
Sí somos salvos por la gracia, pues esa no es consecuencia del pecado, más bien esa es la bendición, ese es el beneficio que hace Cristo en la vida de nosotros. Pero tienen razón, hermanos, en sus respuestas. Primero a los Corintios 11:30. ¿Cómo dice la palabra? Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿De qué está hablando esta parte de primero a los Corintios? Está hablando de tomar la cena indignamente. Es un tema, hermanos, que el domingo vamos a compartir. Y yo quisiera, hermanos, que no te pierdas la meditación del día domingo. Y aparte de que con los miembros de la iglesia lo compartíamos, preparen sus elementos, mis hermanos de las familias, los hermanos ancianos y diáconos como cabeza de su familia, preparen sus elementos para el domingo participar de la comunión. Pero ¿qué significa tomar indignamente de la cena del Señor? Y esto es importante que lo sepamos. Así que el domingo, hermano, no dejes de conectarte para escuchar la predicación con este tema. Porque esto es importante, hermanos. ¿Cómo tomamos indignamente la cena del Señor? ¿Qué es tomar indignamente la cena del Señor? Y obviamente no quiero adelantar la predicación, pero hay muchas cosas equivocadas que pensamos al respecto. ¿Cómo será castigado el pecador perdido en la eternidad? Porque si la paga del pecado es la muerte, habla de una muerte eterna. Pero ¿cómo será castigado el pecador en la eternidad? Mateo 13:42. ¿Cómo será castigado el pecador en la eternidad? He escuchado personas que dicen que el infierno es aquí en esta tierra y que no existe tal infierno. La Biblia en este pasaje nos dice cuál va a ser la consecuencia, cuál va a ser el castigo de ese pecador que nunca atendió al llamado que el Señor le hizo en su vida. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 13:42? Miren, la Escritura dice de la siguiente manera, desde el 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Cómo va a ser castigado ese pecador que ya está perdido en esa eternidad? Según el Evangelio de Mateo, serán echados en el horno de fuego. Y esta advertencia que da la Biblia a los pecadores que permanecen en sus pecados es que ellos van a ser condenados, van a ser llevados a un castigo eterno también. Porque dice la Biblia que los que practican el pecado, los que practican tales cosas, dice Gálatas, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. No sé, hermanos, cuál es nuestro pensar, sobre todo en este tiempo en el que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando en el mundo. Para muchos fue algo premeditado. Para otros es simple y sencillamente un engaño.
Pero la realidad, hermanos, es que para nosotros que conocemos la palabra, sabemos que esto estaba escrito y que esto va a acontecer. Y nosotros estamos ciertos, mis amados hermanos, que esto es parte de esa advertencia que Dios le está haciendo al mundo para que se vuelva de sus malos caminos. Porque Dios castiga el pecado. Hay frases que no debemos de decir, no son bíblicas. Muchos decimos que Dios aborrece el pecado y que ama al pecador. La realidad es que la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Él aborrece el pecado, pero también aborrece al impío. Entonces aquel que es pecador y que no se ha arrepentido, que no ha buscado la gracia de Cristo, mis amados hermanos, la Biblia dice que Dios los aborrece. ¿Hay algún comentario? Bien, pone en el horno de fuego. ¿En el horno de fuego? La pregunta. Y te herirías por estar en pecado. Ok. Les agradezco, hermanos, de verdad sus comentarios. Les agradezco que estén con nosotros en este estudio. Es algo, mis amados hermanos, que empezamos a practicar, no habíamos tenido, aun cuando se transmitía el estudio. Es algo muy diferente hacerlo de esta manera, porque no podemos interactuar tan fácilmente. Siempre nos ganan los tiempos, pero yo les agradezco, mis amados hermanos, que se tomen este tiempo. Y yo quisiera invitarlos, hermanos, a que veamos esa gran necesidad que cada uno de nosotros tenemos de nacer de nuevo, como dice el Evangelio. Que hagamos un recuento, hermanos, de nuestra vida, que nosotros podamos realmente tener un encuentro personal con Jesucristo. Y tal vez alguien diga, pastor, pero ya no es tiempo, yo tengo años en la iglesia. Yo les quiero decir, hermanos, que hay gente que tiene 30 años en la iglesia y no ha tenido un encuentro con Cristo. Yo les puedo decir que hay gente que está metida en una iglesia, que aún está sirviendo en la iglesia, que aún está predicando la palabra y que no ha tenido un encuentro real con Jesucristo. Por eso es importante, hermanos. Yo quisiera hacerles una pregunta, y esta pregunta la voy a dejar abierta para que podamos contestarla. Tenemos tiempo, prácticamente estamos terminando la clase del día de hoy, pero yo quisiera hacerles esta pregunta y yo quisiera sus respuestas a cada uno de ustedes, incluyendo a mi familia que está aquí a un lado. Es algo para que pensemos. Si un ángel, fíjense bien, si un ángel criara a alguno de nuestros hijos separado de toda influencia pecaminosa, ¿la vida de nuestro hijo sería sin pecado? ¿Cuál es la respuesta? Voy a dar tiempo, hermanos, para que reflexionemos. Si un ángel criara a alguno de nuestros hijos y lo separara de toda influencia pecaminosa, ¿nuestro hijo viviría esta vida sin pecado? Yo quiero que me vayan contestando. Yo le haría la pregunta a Gabriela. Si un ángel criara a Zaret y la alejara de toda influencia pecaminosa, ¿ella viviría sin pecado en este mundo? Y lo mismo le puedo hacer la pregunta a mi hermano Roberto, a mi hermana Eva, a mi hermano Nehemías, a mi hermano Francisco, a cada uno de mis hermanos que están conectados en estos momentos. Si alguno de sus hijos fuera criado por un ángel y separado de toda influencia pecaminosa, ¿en esta vida viviría sin pecado? Les voy a dar un tiempo para escuchar sus respuestas. Probablemente las tomemos al final ahorita de este estudio, pero yo sí quisiera, hermanos, escuchar sus respuestas de los que estamos conectados. Y regreso a esa pregunta que decía hace un momento. Si la Biblia enseña que Dios es amor, la gente dice que Dios no puede castigar. O habrá alguien que pregunte, ¿por qué castiga Dios al pecador si Dios es amor?
¿Por qué Dios castiga al pecador? Y hay algunas respuestas. Para que como hijos suyos, por eso Dios nos castiga, hermanos, para que como sus hijos, dice la Biblia, que no seamos condenados con el mundo. Por eso decía yo hace un momento que Dios castiga el pecado y nos castiga a sus hijos, los disciplina. Si queremos disfrazar o minimizar la palabra para que no se oiga tan fea, Dios nos disciplina. Escuchemos algunos comentarios, creo que ya hay algunas respuestas. Fuerte para que escuchen nuestros hermanos. A ver, ¿hay algunas respuestas, hermanos? La hermana Miriam pone no. La hermana Miriam Portillo Ajá. está contestando que no, nuestros hijos sí vivirían en esta vida con pecado. ¿Alguna otra respuesta? Elías pone no, aún así seguiríamos bajo pecado por el ADN del mismo. Dios dice que nacemos del pecado. Si dijéramos que no lo haríamos mentiroso a Dios. ¿Qué? Elías. Ok. Luisa, Elías también dice que no. Luisa pone, yo creo que aún tendría pecado ya que nuestra naturaleza es encaminada al pecado. Luisa también contesta aún que no. no con nuestras mejores intenciones. La hermana Miriam pone un ángel, bueno, vuelve a poner, dice, un ángel no suple la necesidad de Dios, necesitamos a Dios para ser limpios de todo Amén. pecado. Este comentario me gusta mucho, dice la hermana Miriam Portillo, que un ángel no suple la necesidad que el ser humano tiene de Cristo, de Dios. La hermana Vianey pone, no creo ya que sigue siendo a imagen y semejanza del hombre. Ok, muy bien ese comentario de Vianney también. El hermano Juan Carlos pone, a consecuencia de la caída del hombre en el Edén, el hombre perdió la capacidad de hacer lo bueno delante de Dios, en consecuencia vivimos con pecado, está en nuestra naturaleza. Muy bien, muy buenos comentarios. ¿Hay algún otro? No. Muy buenos comentarios, hermanos, y tienen razón. Así el ángel más poderoso pudiera crear a nuestros hijos, por el hecho de ser nuestros hijos, vivirían con pecado. Necesitarían a Jesucristo para poder ser salvos. La hermana Tere pone, creo que no por la naturaleza pecaminosa del hombre. Exactamente, gracias hermana Tere por tu comentario también. Y entonces, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3, veamos lo que dice, hermanos, en cuanto, también es una pregunta, si son castigados los creyentes por los pecados que ellos cometen, los creyentes. ¿Cuál es la cita? Isaías 53, 3. Y esa es una muy buena pregunta también, hermanos. Creo que tenemos un buen tiempo. Miren, la pregunta es, ¿son castigados los creyentes por los pecados que ellos cometen? Y veamos Isaías 53, 3, y ahí vamos a encontrar la respuesta. También espero su comentario, hermanos, su respuesta, por favor. Isaías 53, 5, perdón. Todavía hay respuestas de la otra. A ver, ¿hay más respuestas de la otra pregunta? Dice el hermano Nehemías, pues no porque nació con el pecado. Nehemías dice, no, nació con pecado. Paco pone, no, ya que después del pecado original cambió nuestro ADN y de ahí nacemos con pecado. Amén. Y Ana, Gracias, hermano Paco. Ana pone, no porque porque nuestra naturaleza es pecaminosa, es la peculiaridad de la humanidad, es algo que ya traemos. Ok, mi hermana Anita también, gracias Anita. Y mandamos bendiciones hasta donde estás, esperando que estén todos bien. No, la realidad es que no, hermanos. Viviríamos en pecado de todos modos. Aquí la única excepción es Jesucristo, que fue hombre pero sin pecado, dice la Biblia.
Según lo que dice Isaías 53:5, ¿son castigados los creyentes por los pecados que ellos cometen? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cuál sería la respuesta? Está muy buena. Es una buena pregunta. No te vayas a caer. Es para meditar. Aquí anda mi lata atrás de mí, subiendo la escalera. Bájatelo. No hay foco. Loca. ¿No hay foco? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Somos castigados? Isaías 53:5. A ver, ¿qué piensas, Elías? Que lo digas. ¿Hay algún comentario ya? No. No, ¿Qué, todavía no. ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Qué piensas, Olga? Pues si hacemos lo malo, somos castigados también. Bueno, sí. Hay consecuencias, ¿no? Pues bueno, lo que hablas acerca de Isaías 53:5 es referente a la justificación que hace Jesús en la cruz por nosotros. Porque si no fuera por Él, nosotros, la paga sería completamente el pecado y sería la muerte. Y por Él es que somos rescatados y justificados delante del Padre. Pero eso no nos exime de que si nosotros estamos viviendo en pecado, pues Dios va a castigar ese pecado. Dios va a traer, no va a traer, más bien, tu pecado trae esas consecuencias. Ok. Dios te perdona, pero tú vives con eso. Ok. Es un buen comentario. Ahorita lo vamos a ampliar y vamos a salir de dudas. Ya hay comentario. A ver, ¿algún comentario? Pone la hermana Miriam, merecemos la muerte, pero Jesucristo murió en nuestro lugar, no somos castigados. No somos castigados. Mi hermana Miriam dice, merecemos la muerte, pero no somos castigados. Muy buena respuesta, a ver. Paco pone, necesitamos de Jesucristo para ser perdonados. Necesitamos de Cristo para ser perdonados. El hermano Juan Carlos dice, no, Dios recibió el castigo que nosotros merecíamos, pero sí pagamos las consecuencias del pecado. Miren, este comentario, hermanos, me gusta mucho porque de alguna manera nos hace ver las cosas más claras. A ver, por favor, ¿lo pueden leer fuerte para que lo escuchen? Dice, no, Dios recibió el castigo que nosotros merecíamos, pero sí pagamos la consecuencia del pecado. Ok. Cristo cubre nuestros pecados, pero las consecuencias las pagamos nosotros. ¿Otro comentario? La hermana Tere Díaz pone, si hay arrepentimiento genuino o no, Jesús ya pagó por nuestros pecados. Y la hermana Miriam, siguiendo su comentario, dice, deberíamos de ser castigados. Ok. Deberíamos de ser castigados, deberíamos de pagar de manera directa por el pecado, pero quienes somos creyentes en Jesucristo, Él nos ha perdonado. Dice la Biblia que Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero es una realidad que las consecuencias de ese pecado nosotros las vamos a cubrir. Él ya pagó en la cruz, ya no vamos a ser juzgados por esos pecados. Pero mis amados hermanos, muchos cristianos viven una vida desgraciada porque no dejan de pecar, porque no dejan de faltarle a Dios. Y tal vez alguien diga, pues entonces no son cristianos. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando nosotros hemos creído firmemente que Él murió por mí, que Él derramó su sangre por mí, y en mi corazón yo he tenido la convicción de que por la gracia de Él hoy puedo ser salvo, hermanos, esos pecados Él me los perdona. No es que sea tolerante con el pecado, sino que Él ya pagó por esos pecados, pero las consecuencias yo las sufro. Miren, cuando digo de cristianos desgraciados, me refiero a que viven como si no tuvieran la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios está ahí, el perdón de Dios está ahí. Pero vivimos una vida con tantos conflictos, con tantos problemas, aún con enfermedades y con miseria, porque somos desobedientes a Dios. Un ejemplo lo vemos con David. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios.
Pero David cometía muchos errores, cometía pecado delante de Dios. Porque Dios, hermanos, a nosotros nos disciplina, nos reprende y nos azota. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, Hebreos 12, 5 y 6, dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mis amados hermanos, Cristo pagó por tu pecado y por el mío. Pero hermanos, si tú desobedeces a Dios, vas a pagar las consecuencias de esa desobediencia. Y cuando hablo de las consecuencias, no me refiero a la consecuencia final en la eternidad, sino a las consecuencias en esta vida. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué se requiere? ¿Y qué nos promete el evangelista Lucas cuando escribe en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31? Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Pero creer en Jesucristo no significa hacer una oración. Creer en Jesucristo significa tener una intimidad con Él, caminar con Él, dormir con Él, despertar con Él, caminar con Él. Una vida cristiana, hermanos, que nosotros tenemos que reflejar que somos salvos. Tú y yo tenemos que aprender a vivir rectamente delante de Dios. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos por la gracia de Cristo. Y saben, hermanos, hoy es un tiempo para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Tenemos que orar, pero esa oración, hermanos, tiene que ser con humillación, reconociendo nuestro pecado. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí en el Evangelio de Lucas se menciona a dos hombres que oraban, un fariseo y un publicano. Y el publicano, dice la Biblia, que ni siquiera quería levantar sus ojos, no quería levantar su vista, porque él era pecador. Sabía que era pecador, reconocía que era pecador, se humilló delante del Señor, mientras que el fariseo se jactaba que no era igual que los demás. Saben, mis amados hermanos, hoy estamos en un tiempo en que necesitamos estar en oración. Estamos viviendo momentos muy críticos, no solamente para nuestro país, para toda la humanidad. Hoy las voces que hace unas semanas gritaban y hacían desmanes en la calle, muchos de ellos hoy están espantados y están resguardados en las casas. Hoy no se habla de feminismo, hoy no se habla de aborto, hoy no se habla, mis amados hermanos, del matrimonio igualitario. Hoy esas voces se han callado. Pero todo eso es la consecuencia de lo que hoy estamos viviendo. Y necesitamos, hermanos, entrar en oración, entrar en comunión con nuestro Dios. Yo les quiero invitar, hermanos, a que oremos. Antes de terminar, quisiera ver si hay algún otro comentario y poder compartirlo con ustedes. Sí, bien, pone: Jesús recibió nuestro castigo, pero aún tenemos las consecuencias. Bien, muy buena respuesta. Jesús pagó por nuestro pecado, pero aún pagamos las consecuencias. Y pone el hermano Nehemías, aquí en Isaías 53:6, dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mi hermano Nehemías también hace un comentario, él cargó todos nuestros pecados. Y creo que con esto tendremos que quedarnos, hermanos,
para reflexionar. Esto que les voy a compartir lo hacía yo hace tiempo. No recuerdo si ya con ustedes también lo dije, pero en alguna ocasión le comentaba yo a una persona y le decía, ¿qué pasaría si tú cometieras un delito y te sentenciaran a muerte? Y tu padre, siendo un hombre ya grande y pudiendo hablar con el juez y arreglar las cosas, le dijera, yo quiero pagar la culpa de mi hijo. Él es joven y le falta por vivir. Yo ya viví y quiero dar mi vida por él. ¿Qué pasaría en tu mente y cómo quedaría tu corazón después de que tú vieras a tu padre morir por culpa tuya, morir por un delito que tú cometiste? Yo quiero que reflexiones, hermano. Eso fue lo que hizo Cristo por ti. Él pagó tu pecado con su muerte en la cruz. Él pagó por algo que tú y yo merecíamos, que era la muerte. Pero Él dio su vida voluntariamente por cada uno de nosotros. Y yo quiero, mi amado hermano, que tú reflexiones en eso. Y quiero invitarte a que oremos a Dios en esta noche. Padre, gracias por permitirnos, a pesar de la distancia, tener este tiempo. Te ruego, Padre, que tú bendigas a cada una de las familias que hoy tomaron el tiempo para este estudio. Gracias por la vida de mi hermana Miriam Portillo. Gracias por la vida de Anita Gutiérrez. Gracias por las familias de la iglesia en Divino Jesús. Por mi hermano Alfredo y Vianey, por Carlos, por Laura, por mi hermano Francisco, por mi hermana Eunice, por mi hermana Hermelinda, por cada uno, Señor, de mis hermanos, mi hermano Nehemías junto con su familia, y por cada uno de mis hermanos que aun cuando no hayan subido algún comentario, pero están conectados escuchando el estudio. Yo te ruego, Padre, que tú seas con ellos. Ayúdanos en este tiempo y permítenos el día domingo reunirnos por este medio para alabarte y para glorificarte. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles, mis amados hermanos, que el día domingo tendremos el culto a partir de las 11 de la mañana. Habíamos hemos planeado a las 10 de la mañana transmitir el estudio de Escuela de Formación, son las preguntas del Catecismo de Heidelberg. Lo vamos a hacer, aun cuando va a ser un poco más complicado, pero vamos a tener el estudio y a las 11 de la mañana tendremos el culto. Quiero recordarles a mis hermanos, miembros de la iglesia, mis hermanos que son bautizados, que el día domingo, desde este lugar, desde la casa de ustedes, tendremos el culto. Pero también, hermanos, yo quiero invitarles a que preparen elementos allí en su casa, sobre todo las familias con las que hemos platicado, quienes pueden tener esa comunión entre varios, que podamos tener preparados nuestros elementos y vamos a participar de la Santa Cena que teníamos programado el día domingo. Quiero decirles, mis amados hermanos, que en los hogares de ustedes hay un anciano, hay un diácono que va a ser el que va a estar al frente. Así que prepárense, hermanos, para poder participar de la mesa del Señor. Y no se pierdan la predicación. Precisamente vamos a hablar sobre si soy digno de tomar la Santa Cena. Que Dios les bendiga y les agradezco este tiempo. Me quedaré unos momentos por si tenemos algunos comentarios más y les agradezco su atención. Que Dios les bendiga. ¿Hay algún comentario más? ¿No?
Dice mi hermana Guadalupe Matías Chávez. Amén. Un saludo a mi hermana Lupita Matías también. Por aquí me manda un saludo. Alguien más que esté conectado que no nombramos. Mi hermana Tere Díaz, mi hermano Carlos, mi hermano Alfredo, mi hermana Vianey, mi hermano Nemías, Marilú, su pequeño William, mi hermano Roberto Campo. Miriam. ¿Mandó comentario? Mi Ya hermana la saludamos. Alejandrina. Y pues que Dios les bendiga a todos, hermanos. Que pasen buena noche. Y si Dios lo permite, el día domingo nos oímos a las 11 de la mañana en el culto de alabanza y adoración. Que el Señor les bendiga.